Bueno, vamos a iniciar inmediatamente la clase de orientación, nuestra cuarta clase creo, de orientación. Ya. Bien, en las clases anteriores me parece que estuvimos hablando de los dilemas morales, ¿no? Sí, Sí, ya, gracias Alonso. Bueno, hoy día vamos a, creo que le había dejado la tarea también de crear un dilema, así que si después nos queda un poco de tiempo al final de la clase, ahí ustedes me pueden compartir sus dilemas, ¿ya? Bueno, vamos a hablar sobre las raíces ahora de nuestros valores, ¿ya? Bueno, porque si bien veíamos que cuando teníamos un dilema, la decisión, por supuesto que era personal y propia, ¿cierto? La verdad es que nuestra moral, a pesar de que obviamente depende finalmente de nosotros, ¿cierto? La decisión, eh, igual hay como ciertas voces que van influyendo en nuestra moral, ¿ya? Así que la moral tiene un aspecto que es personal, que está más ligado a la ética, que es este cuestionamiento sobre realmente los valores que me han enseñado y que me han inculcado, ¿ya? Y la justificación que hay detrás de mis decisiones, ¿ya? Ese sería como el aspecto, por decirlo así, más personal de la moral. Pero por otro lado tenemos, y no hay que olvidarlo, el aspecto más social de la moral, y que tiene que ver entonces con precisamente estas raíces, ¿no? De los valores. Eh, desde donde en el fondo, la sociedad y la familia, ¿cierto? Y todo nuestro entorno nos influye, nos inculca, nos transmite ciertos valores, ¿ya? ok. Eh, Listo. Entonces, como les estaba comentando, los valores ya siempre se transmiten, ya de alguna manera u otra, por ejemplo, mediante medios de comunicación, la música, el arte, ya la literatura, la educación, la familia y la sociedad, ya. Incluso le podemos añadir más cosas ahí, ¿cierto? Mediante las leyes también se transmiten ciertos valores, ¿ya? Detrás de nuestras leyes hay valores que están rigiendo, ¿cierto? Y que por eso son importantes, buenos días, Sandra, importantes esas leyes, ¿ya? Por eso se terminan aprobando esas leyes en base al cuestionamiento, ¿cierto?, sobre los valores, como nosotros vimos en alguna clase anterior, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de que se me vaya mucho el tiempo. En el portafolio les dejé esta historia de Paulo Coelho, que es la historia de un lápiz. ¿Ya? Está en un libro que se llama Ser como el río que fluye y son como varios cuentos cortitos. ¿Ya? Entonces les dejé este cuento, esta historia, en un link, o sea, lo pueden escuchar. Pero si alguien lo quiere leer, me dice, yo se lo mando, o lo puede buscar ahí, la historia de un lápiz de Paulo Coelho, le va a aparecer inmediatamente. ¿Ya? Y la idea es que cuando ustedes lo lean, respondan, ¿cierto? ¿Qué valores está transmitiendo el abuelito, ¿cierto? Al nieto en la historia, y cuáles de esos valores han sido transmitidos por su familia, ¿ya? La respuesta obviamente ahí va a variar bastante, porque no, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me transmitió tal valor mi familia, pero este no, ¿ya? Con respecto a los valores que están ahí en la historia, por supuesto, ¿ya? Así que bueno, eso está en el portafolio. Ya, volvemos aquí entonces, ¿ya? Que es como la parte que que lo podemos hacer como juntos, ¿ya? Esta reflexión sobre los valores que se van transmitiendo en nuestra sociedad, ¿ya? Em, por ejemplo, aquí yo les digo en el arte, ¿cierto? Que parece que solamente fuera algo estético o para adornar las paredes o los museos, también nos transmiten valores, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una de las pinturas, ¿cierto?, más conocidas
que es esta pintura de Miguel Ángel, ¿ya? Que está ahí en la Capilla Sixtina. Y esta obra vino a presentar un cambio drástico en realidad del paradigma de cómo el arte representaba la conexión que teníamos, o bueno, en realidad no la representaba, con Dios, ¿ya? Porque en el arte siempre se presentaba a Dios como un ente, ¿cierto?, fuerte, arriba, ¿cierto?, ajeno a nuestra realidad, o sea, lo humano por aquí, Dios por acá, si no se mostraba a Dios solo, ¿cierto?, en su esplendor y qué sé yo, pero siempre aparte de la humanidad. O sea, la humanidad no estaba realmente ligada a este Dios, sino que la humanidad como que más bien tenía que temerle a Dios, ¿sí? Tenía que tratar como de no enojarlo, ¿ya? Porque si no, te mandaba el diluvio, te mandaba plagas, ¿ya? Era como Dios allá, ¿cierto? Para ser alabado y obedecido y temido, y nosotros aquí, ¿cierto? Sus servidores fieles a Él, ¿ya? Em, De hecho, mucha el arte se utilizaba para precisamente educar a la gente en cuanto a los pecados, ¿ya? Entonces mostraban mucho las escenas del infierno, eh, como en el fondo, mira, esto es lo que te va a pasar si tú pecas, ¿ya? Si desobedeces a Dios. Y si no, como les digo, la belleza como de un Dios, cierto, celestial, pero que no estaba ahí involucrada con la humanidad. En cambio, en este cuadro, ¿cierto? Miguel Ángel nos pone esta conexión de Dios con el hombre, de un hombre finalmente hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Y que tienen un vínculo, por tanto, muy especial, ¿cierto? Que nos hace como una criatura eh, totalmente privilegiada entre todo el resto de las creaciones divinas, ¿ya? Y lo más curioso de esta imagen es no solamente el vínculo, ¿cierto? Que están ahí tocándose, sino que es Dios el que se está esforzando por llegar al hombre. El hombre está ahí como relajado, ¿cierto? Sentado, y Dios se está estirando y tratando de alcanzarlo, ¿ya? Es como un cambio de paradigma totalmente radical, ¿cierto? No es el hombre el que está tratando de llegar a Dios, es Dios el que está tratando de llegar al hombre, ¿ya? Eh, Eso, súper curioso, ¿verdad? Eh, y bueno, y de hecho incluso podríamos decir es más, o sea, Dios está vestido y el hombre es el que está desnudo, o sea, es bastante, bueno, podemos analizarla más todavía, ¿cierto? Y vamos a encontrar muchos detalles que son en realidad impresionantes. Igual lo pueden comentar después con el profe de arte, ¿ya? Es súper interesante analizar las pinturas en realidad, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, este arte es cierto que viene a cambiar los valores de, por ejemplo, cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿ya? O del valor humano también, ¿ya? De la dignidad que tiene el hombre. Eh, el hombre es tan digno, ¿cierto?, que hasta puede ser representado desnudo, porque es digno de alabanza en todo su cuerpo, en todo su esplendor, o sea, ¿ya? Eh, bueno, ahora, por ejemplo, también tenemos hoy en día un arte que ocupa mucho el tema de las ilustraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta ilustración ya nos está también mostrando un cambio en los valores que tiene que ver con estos eh, principios estéticos antiguos, ¿cierto?, que tenía que cumplir la mujer, estos estándares de belleza, ¿ya? Y mediante estas ilustraciones, que podemos encontrar varias en internet, ¿cierto?, se cuestiona esos estándares de belleza, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, este se los dejé ahí porque precisamente, ¿cierto? Cuando uno habla de si realmente hiciste lo correcto o no, si nos portamos bien, ¿cierto? Sería, bueno, hice lo correcto, pero ¿según quién? Según el criterio de la sociedad, o sea, los valores de la sociedad, de alguna religión en particular, de algún grupo en particular de amistades, por ejemplo, o de mis padres, o desde mi punto de vista, ¿ya? Porque a veces los valores que nos dicen, ¿cierto?, cada uno de estos ámbitos, podemos añadir también según las leyes, por ejemplo, ¿ya? Eh, a veces concuerdan, pero otras veces no, ¿ya? Entonces también ahí hay un problema.
y que nos va creando más dilemas morales, porque a veces como, bueno, hago lo que me dice, por ejemplo, la sociedad o la religión, o hago lo que me dice mi familia, o lo que dice mi corazón, ¿ya? Entonces también ahí se van creando más dilemas también. Bueno, aquí, ¿cierto? También, como les decía, podríamos añadir lo de las leyes. Como vimos una vez, creo que lo comentamos, el hecho de que, por ejemplo, tengamos leyes que prohíben la esclavitud, ¿cierto? El valor que está realzando esa ley es el valor de la libertad y de la dignidad humana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es el valor que fomenta esta sociedad y que protege, ¿ya? Em, Bueno, a ver, cuanto a la música, cualquier tipo de canción que nosotros pensemos va a tener un mensaje, ¿cierto? Que tiene letra, va a transmitir un mensaje y entonces inculca ciertos valores. De hecho, más allá de la letra, por ejemplo, si escuchamos música clásica, por ejemplo, también nos transmite valores, ¿ya? Por ejemplo, bueno, es que en realidad, por ejemplo, la novena sinfonía sí tiene letra, está con un poema ahí de Schiller, pero no sé, por ejemplo, si pensamos en la heroica de Beethoven, ya creo que es la sinfonía 7 o 5, nunca me acuerdo bien, pero la heroica, ¿cierto? Nos transmite igual ciertos valores, valores de la valentía, ¿cierto? Del coraje, de la fuerza, ¿ya? Del honor, todos esos valores están dentro de esa música igual, y eso que no tiene letra, ¿ya? Em, bueno, en fin. Por ejemplo, acá tenemos algunas canciones eh, y que nos muestran ciertos valores. Hay algunas canciones que nos muestran valores eh, que no son los usuales, o sea, los más comunes dentro de las canciones. Por ejemplo, tenemos esta canción que no sé si ustedes la conocen, aquí está en español, pero en alemán, la canción es alemana, de un grupo que se llama Rammstein. Y la canción se llama Du hast. ¿Ya? Y lo que nos plantea, ¿cierto?, es criticar este tipo de amor que se tiene que establecer mediante el matrimonio, que se basa finalmente en un concepto como de propiedad, ¿cierto?, de tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, ¿ya? Eh, y que se basa en esto de la fidelidad y de estar finalmente en un matrimonio irrompible, ¿cierto?, que tenemos que estar juntos hasta la muerte, hasta en el peor de los días, ¿ya? Juntos. No se puede romper el matrimonio, ¿ya? Que viene no solamente desde las leyes, por ejemplo, tenemos desde la parte religiosa, eh, también algunas religiones ven como algo muy, muy mal visto el divorciarse, ¿ya? Eh, o sea, de hecho, para divorciarte a veces tienes que hacer todo un trámite dentro de la religión. No es así como llegar, me divorcié por legalmente, bueno, pero usted sigue casado ante Dios, ¿ya? Eso es lo que te van a responder. Así que bueno, lo que la canción hace es precisamente cuestionar esto de este amor que tiene que ver con el matrimonio, que necesariamente se expresa de esta forma, ¿ya? Nos plantea entonces en el fondo otro tipo de amor, no es que este sea anti-amor, sino que lo que critica es precisamente la estructura del matrimonio, ¿ya? Em, bueno, aquí, ¿cierto? Tenemos como este concepto de amor que tiene que ver con un tema más de un vínculo, ¿cierto? En el que ninguna de las dos partes podríamos decirlo así, bloquea a la otra, ¿cierto? No es que yo tenga que dejar mi vida o seguir todo lo que, o sea, ponerme a tus pies, ¿cierto? Como algunas canciones lo plantean, sino que habla como de un amor, ¿cierto? Que tiene que ver con ser reales compañeros, ¿ya? Y de complementarse el uno al otro, sin, como les digo, bloquear al otro, negarlo, ¿ya? Entonces viene a ser distinto un poco a estas canciones románticas que plantean yo me muero sin ti, hago todo lo que tú quieras, me pongo a tus pies, qué sé yo, ¿ya? Eres mi destino, como la que por ejemplo está aquí abajo, ¿cierto? Ya, ¿cuál más? Ah, bueno, aquí esta canción que es bien conocida de Imagine, de John Lennon, ¿cierto? Nos plantea los valores valores que son como más bien cosmopolitas, ¿ya? Que quiere decir que el ser humano
no pertenece a un país o a una nación, sino que el mundo, o sea, el planeta Tierra entero es su hogar, ¿ya? No somos pertenecientes a un país o a un territorio, sino que el mundo entero es nuestro hogar y el mundo es de todos, ¿ya? Entonces lo que nos plantea es eso, como ese valor cosmopolita, llamándonos también a la hermandad, que es otro valor, ¿ya? Y a la paz, ¿ya? Aquí esta canción de los prisioneros, que es bien conocida, la de lo que nos hace, ¿cierto?, es cuestionar el hecho de que finalmente, mediante sobre todo los medios de comunicación, se utilice el sexo como una manera de vender, ¿cierto? Y de promocionar los productos y como que se tome en el fondo el sexo como una especie de simplemente de satisfacción egoísta, ¿cierto? Desde un lado nomás, ¿ya? Y como un poco más salvaje y brutal, ¿ya? Sin realmente, por ejemplo, pensar el sexo desde un vínculo, desde una unión, ¿cierto? Desde algún afecto, ¿ya? Desde el respeto hacia el otro, y como que se ve solamente como un objeto al otro, ¿ya? Y eso es lo que está cuestionando esta canción. Bueno, y así podríamos seguir siendo analizando muchas canciones, porque las canciones, como les digo, siempre nos transmiten algún valor, ¿ya? Mediante los medios de comunicación, obviamente, eh, las mismas teleseries que vemos, no sé, también transmiten valores, ¿cierto? Las películas también transmiten valores. Y los comerciales siempre también nos transmiten valores, pero van cambiando, ¿ya? Todos estos valores que nosotros tenemos en la sociedad van cambiando. Aquí, por ejemplo, tenemos comerciales antiguos, eh, ¿ya? Y en los que generalmente se mostraba el valor de la familia, el valor del perdón, del amor, de la fidelidad, ¿ya? Como los valores más tradicionales, que era amor, familia y trabajo, ¿ya? Entonces veíamos gente formal en los comerciales, por ejemplo, estos niños de acá están en el cine, ¿ya? Pero el cabro igual está ahí ordenado, ¿cierto? Con corbata, camisa, o sea, ese era el tipo de personas que se mostraban en los comerciales, ¿ya? Los valores, por ejemplo, en el Nescafé, mostraban la elegancia del café y ese era el valor que transmitían, ¿ya? Em, bueno, ahí, si ustedes quieren entretenerse un rato, pueden ver los comerciales del recuerdo de los 80 y los 90, ¿ya? Ah, se me quedó pegado. Ah, no, es que lo tengo que manejar de aquí. Chun, chun, ¿dónde quedamos? Ya. Bueno, lo otro, ¿cierto? Que vamos a ver desde esto de la raíz, ¿cierto? Sociocultural, ¿ya? Es que, bueno, cada sociedad, si bien nos transmite ciertos valores, los valores que nos va a transmitir no son exactamente los mismos que nos transmite otro tipo de sociedad, ¿ya? Eh, los valores que nos van transmitiendo van cambiando según el año. Entonces podemos ver, por ejemplo, ¿cierto? Como los valores que nos transmitían, por ejemplo, los comerciales, lo comparamos con un comercial de hoy en día de WOM, por ejemplo, y no tienen absolutamente nada que ver, ¿ya? Valores distintos. Entonces, los valores que nos van transmitiendo, ¿cierto? Desde los distintos ámbitos también se van modificando, ¿ya? Eh, Desde el arte también, ¿cierto? Como ahí veíamos las ilustraciones que hoy en día están como bien ligadas al arte, también nos muestran valores distintos a los que teníamos antes, ¿ya? Eh, ya no nos muestran, por ejemplo, a la mujer ama de casa, ¿cierto? Abnegada y así como pulcra, no, ¿cierto? Nos muestran, por ejemplo, a una mujer levantando el brazo y mostrando, ¿cierto?, su vello, ¿ya? Muestran valores distintos. Y bueno, y esto también es importante, ¿cierto? Que también, por ejemplo, desde el currículum escolar se transmiten ciertos valores, ¿ya? Las personas que finalmente deciden qué es lo que se enseña o no en los colegios, también tienen que, en el fondo, ver qué valores son los que se quieren transmitir, ¿ya? Porque en base a eso es finalmente, enseñamos, por ejemplo, esto o no, ¿ya? De hecho, hasta hace muy
poco estaba este debate desde si, por ejemplo, había que sacar filosofía de los colegios o no, ¿ya? Porque no se, estaba como la duda de si realmente era relevante, a pesar de que dentro de del mismo decreto, ¿cierto? Decían que la filosofía era importante para desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de diálogo, de argumentación, etcétera, etcétera. Decían, pero igual aún así no estamos seguros de que sea totalmente importante y relevante para que esté incluido eh, dentro del currículum. ¿Ya? Entonces era como, bueno, me estás diciendo que es importante, pero no, que no es importante, entonces tienes una contradicción. Bueno, en fin. Entonces, lo que está dentro del currículum también pasa por una decisión valórica, ¿ya? Finalmente, también la manera en que se puede estructurar, por ejemplo, una clase o lo que el colegio pretende, ¿cierto? Los valores que entregan cada colegio a sus estudiantes también puede ser distinto, ¿ya? Y tenemos entonces valores explícitos en la sociedad, o sea, que se dan de manera concreta, ¿cierto? Y los que son implícitos, ¿ya? Entonces muchas veces se da como este doble discurso en la sociedad, que hacen como un poco más difícil incluso encontrar las raíces valóricas. Porque por un lado tenemos quizá una sociedad que nos habla todo el tiempo de solidaridad, ¿ya? Pero que parece que solamente es un discurso bonito, porque al final en la práctica, por ejemplo, no tenemos realmente un fondo que ayude, por ejemplo, a financiar eh, fundaciones que se preocupan, por ejemplo, por la pobreza, ¿ya? Entonces es como, bueno, este es el valor que nos dicen que debemos hacer, pero en realidad lo que se hace en la práctica nos dice lo contrario, nos dice, preocúpate por ti, ten éxito, gana dinero, ¿cierto? Entonces ahí está el tema de lo explícito y lo implícito, que a veces cambia bastante, ¿ya? Ya, lo otro importante, ¿cierto? Es que, bueno, dentro de una sociedad, dependiente de los valores que vaya a transmitir, ¿cierto? Que van cambiando, también pueden existir distintas culturas, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra sociedad tenemos distintas culturas, aquí en Chile, ¿cierto? Muchas culturas que estamos conviviendo juntas, ¿ya? Tenemos, para empezar, la cultura mapuche, ¿cierto? Tenemos cultura extranjera también de distintos lados, eh, tenemos también una cultura que está más ligada como a, ¿cómo podría decirlo? Nuestro origen, así como, ¿cierto?, de chileno, así como todo lo que tiene que ver, eh, por ejemplo, con las tradiciones de los guasos, ya las tradiciones que se dan en el sur también. Ya, bueno, en fin, tenemos muchas culturas aquí, ya, que están juntas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, no sé, hace meditación, ya, todas las mañanas y tiene en su casa la figura de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. De Buda, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces eso también es una cultura que nos llegó de afuera, pero nosotros la fuimos integrando. ¿Ya? Hay gente que hace yoga, hay gente que, por ejemplo, tiene esta cultura animalista y es más vegetariana. O sea, aquí en nuestra sociedad realmente tenemos una gama de culturas, ¿cierto? Y de que están transmitiendo valores distintos, ¿ya? Y eso es porque nosotros tenemos una sociedad eh, más globalizada, ¿cierto? Más abierta, ¿ya? Y entonces se da esta diversidad valórica. En cambio, en una sociedad que es como más totalitaria, más cerrada, más nacionalista, obviamente tienen una diversidad mucho menor, ¿ya? Porque no se permite, ¿ya? Entonces, lo que se sale de estos cánones establecidos por la sociedad, se pueden fiscalizar, multar o simplemente rechazar abiertamente y no permitir, por ejemplo, el ingreso de extranjeros, ¿ya? Em, que eso pasa, por ejemplo, con las sociedades que eran muy nacionalistas, ¿cierto? Lo que se quería era expulsar todo lo que no fuese concerniente a al propio país, ¿ya? Como por ejemplo Alemania, ¿ya? Alemania del nacional socialista, lo que decían en el fondo lo de Alemania para los alemanes,
¿cierto? Alemania es para los alemanes. Así que tenemos que sacar, ¿cierto?, estas culturas, por ejemplo, judeocristianas, ¿ya? Que no calzan con nuestros valores también. Piensen que ahí está también la discusión religiosa de los católicos por un lado creen en Jesús y los judíos no, ¿ya? Entonces, de ahí ya partimos con el problema, ¿cierto? Y además de eso pensamos que los judíos tenían eh, tierras, tenían dinero, ¿cierto? Eran los que manejaban los bancos, bueno, hasta el día de hoy manejan los bancos, ¿ya? Entonces, también Alemania trató de recuperar por ahí, ¿cierto? Alemania, ¿ya? Decía Alemania en realidad es para los alemanes. Así que todo lo que está fuera de nuestros valores, de nuestros principios alemanes, ¿cierto? Afuera, ya. También eso se dio, por ejemplo, en el comunismo, ¿ya? El comunismo también. Todo lo que no estuviese de acuerdo a lo que el Estado determinaba como lo correcto, lo valórico, ¿cierto? También era altamente censurado, fiscalizado, ¿ya? Por ejemplo, Cuba también le pasó, ¿cierto? Como era comunista, también había eh, todo, o sea, tomaba un libro que quería ingresar, no, este libro no se aprueba, ya, película, no, esta película tampoco se aprueba, o sea, eh, realmente una censura muy grande, ya, un filtro muy grande. Entonces, en esas sociedades hay menos diversidad valórica, pero lo que sí está claro es que los valores que inculca la sociedad son eh, muy claros también, ¿cierto? Son tajantes, o sea, a nadie le queda la duda de qué es correcto y qué no en esa sociedad, ¿ya? Todos lo tienen clarito. En cambio, en nuestras sociedades, que son más abiertas, más globalizadas, muchos autores, y ahí por ejemplo les mencioné algunos, Horkheimer, Bauman, Sábato, entre otros, ¿cierto? Nos dicen que en el fondo estas sociedades, al ser tan abiertas, las personas como que en realidad no saben hacia dónde ir. Hay como una especie de confusión en la que realmente tú no sabes ya, eh, por ejemplo, o sea, sabes que por ejemplo existe la libertad, pero, ¿qué es la libertad en realidad? ¿Ya? Porque hay como muchas respuestas ante eso. Y porque parece que la libertad finalmente es como una palabra solamente porque no está establecido realmente qué es ser libre, qué implica ser libre. ¿Ya? Eh, entonces, a eso se refiere un poco con el pluralismo valórico, ¿ya? Que este valor finalmente es como que ya no tiene una definición única, ¿ya? Sino que es como, bueno, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, o sea, como que se va acomodando el valor, ¿ya? Según cómo nos parezca mejor. Y eso, finalmente, ese pluralismo nos lleva a un relativismo moral, ¿ya? En el que al final cada acción es súper relativa, entonces todo depende de la persona, todo depende de la situación, todo depende de todo, entonces no hay nunca una respuesta. Y la gente efectivamente no sabe lo que es correcto, cómo guiarse, ¿cierto? ¿Qué principios seguir? ¿Ya? Lo que genera al final un sentimiento, ¿cierto?, de desarraigo con respecto a nuestra identidad propia, ¿cierto?, por ejemplo, de nuestra sociedad chilena, ¿ya? No tenemos una identidad realmente chilena, o sea, no es identidad decir, ah, es 18 de septiembre, entonces me voy a comer una empanada, y voy a ver cómo bailan cueca, ¿ya? Eso no basta para realmente sentirnos integrados a a una cultura, ¿ya? Pero no son finalmente no tenemos valores, ¿cierto?, arraigados que realmente sean compartidos por todos nosotros. Por ejemplo, no sé, si pensamos en la cultura mapuche, ellos sí tenían un sentimiento, ¿cierto?, de arraigo total a su tierra, a sus principios, a sus valores. ¿Ya? Entonces, todo mapuche se relacionaba, por ejemplo, con la naturaleza del mismo modo. ¿Por qué? Porque había toda una concepción anterior de cómo entender esa naturaleza, ese vínculo del ser humano con la creación entera, ¿ya? Súper interesante, por ejemplo, que la palabra hombre en mapuche, mapudungún,
está formada por dos raíces de palabras. Entonces, en el fondo, si uno va a la raíz de las palabras hombre en Mapudungun, significa algo así como el cielo contraído, ¿ya? Eso es lo que significa. Para nosotros hombre significa hombre, no tiene otra explicación, ¿ya? Pero para ellos, claro, esa palabra que forma hombre es el cielo contraído, ¿ya? Entonces, es una visión totalmente distinta realmente de lo que es el hombre, ¿ya? Y ese tipo de cosas va formando una identidad, va haciendo que las personas se sientan, ¿cierto?, arraigadas a sus costumbres, a su tierra, a su gente, sepa qué hacer, ¿cierto? Sepa cómo pensar, o sea, independiente que la puedan ir cuestionando, pero hay ciertos criterios, ¿ya? Para no estar así como en una vorágine, ¿cierto?, de finalmente no saber dónde ir, ¿ya? Y bueno, ahí en el portafolio les dejé este fragmento, eh, que recoge una de las novelas de Rousseau, ¿ya? Eh, y nos cuenta la historia de un joven que se va a la vida metropolitana y se encuentra precisamente con esta multitud de nuevas experiencias y de valores en que en realidad la gente, cualquier persona puede opinar cualquier cosa. Entonces, entre ellos mismos generan contradicciones. En el fondo no hay ninguna verdad. Ese es el problema, ¿ya? Y claro, él venía de otra sociedad en que, claro, como por ejemplo del campo, donde todavía estaba el tema de los valores, de por ejemplo entender qué función tiene un padre, por ejemplo, de familia, ¿ya? No sé, cómo se genera el compromiso con otra persona, ¿ya? Habían valores ahí, tradicionales más marcados, ¿cierto? Y luego llega a esta sociedad más moderna, ¿cierto? En la que al final es como que todos pueden hacer lo que se les ocurra, está todo permitido, por decirlo así, ¿ya? Cuando lo lean, aquí se van a encontrar con esta parte que dice debe ser más acomodaticio que Alcibiades, para que no tengan la duda. Eh, es un personaje, ¿cierto?, que durante la guerra del Peloponeso, cuando se enfrentaron las distintas polis griegas, él se cambió de bando varias veces, ¿ya? Entonces primero estaba a favor de Atenas, después Atenas lo perseguía, fue a hacer el pacto, fue a trabajar a favor de Esparta y así, y se fue cambiando de bando, ¿ya? Así como según le convenía, se iba cambiando, ¿ya? Eso para que después ustedes no tengan la duda. Así que bueno, eso lo pueden leer ustedes eh, y lo discutimos un poco las próximas semanas, porque ahora estamos un poco faltos de tiempo, ¿ya? Y bueno, lo que vamos a plantearnos ahora, porque esta clase a qué hora se acaba, a las 11:10. Nos quedan 10 minutos, ¿ya? A pesar que se va a cortar porque nos quedan 5, se nos corta, nos volvemos a meter en el mismo link, ¿ya? Porque nos quedan 10 minutitos. Porque creo que pensemos en realidad en esto, ¿cierto? Eh, tenemos sociedades con valores súper sólidos, ¿ya? Sólidos en el fondo de que son marcados y que están muy establecidos, ¿cierto? En el que en el fondo se restringe un poco la libertad, ¿ya? Por ejemplo, una mujer no puede salir sin burka, no puede negarse a concebir el matrimonio si los padres ya han determinado, ¿cierto?, el matrimonio, etcétera, ¿ya? Eh, pero también tenemos una sociedad, ¿cierto?, liberal, que tiene valores líquidos. Se refiere a estos valores, en el fondo, piensen en un líquido, ¿cierto? No lo puedes agarrar, como que un valor que en el fondo se te va por las manos, es imposible atajarlo, ¿ya? Inestable, escurridizo, ¿cierto? Que es sin forma, ¿ya? El líquido tú lo vacías en cualquier contenedor y toma la forma de ese contenedor. Entonces, como un valor que finalmente te sirve para manipularlo a tu antojo, ¿cierto? Y es acomodaticio, como decíamos antes, ¿cierto? Se acomoda. Entonces, realmente ahí, ¿cuál sería la solución, ¿cierto? Tener una sociedad así con los valores muy marcados o una sociedad en la que finalmente es como tierra de nadie, a la cual no nos podemos arraigar, no tenemos identidad y en el fondo no sabemos hacia dónde ir. Ya, los escucho.
Voy a dejar de grabar.